Muy buenos días, licenciada y compañeros. Yo realicé el proyecto y apliqué la fuente de tensión de 12 voltios. Yo lo realicé, está realizado por Moyo Gutiérrez Diego. Tenemos como objetivo general diseñar una fuente regulable de tensión de corriente continua para poder estimar la aplicación formada en los circuitos y en la parte práctica. Como objetivos específicos tenemos aplicar los conocimientos de transformadores divisores de voltaje y corriente, la ley de Ohm, revisar las especificaciones técnicas de los componentes del circuito, simular el circuito del regulador en un software de simulación en Proteus, armar el circuito en un protobar, determinar el proceso de dimensionamiento de una fuente. También tenemos como objetivo como el planteamiento del problema. Cuando realizamos un circuito eléctrico, se requiere de una necesidad básica que es proveer de una fuente. Nos dice que es la falta de realizar la parte práctica, ¿no? Como realizamos la parte teoría nomás y nos falta realizar la parte práctica y para eso es necesario tener una fuente de tensión para poder medir, por ejemplo, comprobar las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, en serie, tanto en paralelo, para ver si cumple o no con la parte de la teoría y en la parte práctica. Ese es el propósito principal de una fuente de tensión. Sin una fuente de tensión no se puede realizar la parte práctica. Ya, el marco teórico. Aquí nosotros tenemos para realizar el marco teórico, tenemos cuatro principales partes de una fuente. Como tenemos como la red, es lo principal, el transformador de entrada, rectificadores de diodos y el filtro, regulador de tensión y tanto la salida ya se ve como aquí, ¿no? Como primero tenemos como el transformador. El transformador es donde la etapa básica de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno secundario o varios bobinados. También depende del transformador que se use, ¿no? Tantos hay transformadores hay transformadores reductores, tanto transformadores elevadores, ¿no? Esto es según el número de vueltas para poder ver, ¿no? Si es un reductor o un elevador del transformador. El que nosotros utilizamos para la fuente de tensión de 12 voltios es un transformador reductor. Esto va a reducir de 220 voltios a 12 voltios. Como se puede apreciar aquí es donde ocurre el flujo magnético. También tenemos como el gráfico, como las tensiones del primario y en el secundario, tanto en A y en B. La rectificación, es un rectificador, es el elemento en un circuito que nos permite convertir, ¿no?, la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza mediante los diodos rectificadores, ya sean conductores de estado sólido. Esto es donde se convierte la corriente que ingresa por aquí, como se puede apreciar por aquí, la corriente AC a DC mediante los diodos rectificadores. Aquí tenemos rectificador de onda completa. Esto es donde nosotros utilizamos cuatro diodos rectificadores de onda completa en un circuito. Es donde convierte la señal de la corriente alterna en la entrada en corriente continua en las salidas pulsantes. A diferencia del rectificador de media onda, es mediante un diodo se puede realizar mediante la media onda. Y esta es la onda completa, como se puede apreciar. Ahora el filtro. Hemos visto que es el apartado anterior, como la señal de la obtenida después de la rectificación no era exactamente una señal continua, sino más bien una señal ondulada. Ahora disponemos de un transformador monofásico, como se puede apreciar, que ahora el filtro es realizado mediante el capacitor electrolítico. Como se puede apreciar en la B, es el filtro, es el pico máximo de los diodos. Eso lo filtra los- mediante los condensadores también conocidos. Ahora tenemos como el regulador de tensión del M317. Se encarga más de establecer el voltaje de salida y eliminar el máximo voltaje. El de rizado, este proporciona un voltaje mucho más regulado y estable para alimentar a una carga. Su función es, sus terminales son como
tiene tres terminales, como se podría decir tres patas, tres patitas. Uno que es el ajustable, es el voltaje de salida y el voltaje de entrada. El potenciómetro es una resistencia variable. Esto limita el paso de la corriente eléctrica. La intensidad también provocando una caída de tensión en ellos, igual que una resistencia. Su valor está corriente. En corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de la resistencia. Esto cumple la función de elevar y reducir la tensión. Por ejemplo, controla, ¿no?, la tensión de salida. Se eleva de 12, por ejemplo, de 5 a 12. Su voltaje también lo reduce de 12 a 6 también, no podría ser. Depende a cuánto queremos calcular el voltaje en el circuito. Utilizamos los elementos de protección para el circuito de un fusible que está formado por un hilo de cobre que esto se funde si hay sobrecarga. Abriendo el circuito, se coloca en serie en el circuito siempre para poder abrir el circuito, ¿no? Primero, el porcentaje de la intensidad 2.5 por 10 dividido entre 10 nos sale 250 miliamperes. Calculamos el voltaje máximo de salida del puente rectificador, teniendo en cuenta la caída de tensión de los diodos a diodos. 10 por eso son las caídas de diodos en cada diodo. Utilizamos 2 y nos sale menos 2, nos sale 14 voltios, el voltaje máximo de salida. Esto será aproximadamente la tensión de salida de la fuente mediante los diodos rectificadores. Calculamos el valor del condensador según la fórmula del 10%, donde la intensidad es de 150 máximo y tenemos la frecuencia de 50 Hz. También se lo llama como pulsos y el voltaje máximo calculamos mediante las fórmulas y nos sale 1235 microfarads. Tomaremos el valor 495 y el valor aproximadamente es de 500 ohms. Aquí tenemos el diseño del proceso. Mediante aquí, como se puede apreciar, este es el bobinado primario y el secundario. Aquí sería 12 voltios y va por una protección de un cortocircuito de intensidad, también un fusible que está conectado. Aquí tenemos los diodos rectificadores donde van a rectificar la tensión en DC, aquí desde AC, y esto sería en esta parte en DC mediante un filtro que es el capacitor. Aquí tenemos mediante una resistencia, el LED rojo, para ver si el funcionamiento de todo el diseño del proceso. Aquí tenemos un regulador de tensión que están conectados mediante los dos diodos en paralelo y el otro está en serie que va a la resistencia y a la salida de la intensidad que los regula, ¿no? Del LM317, el regulador de tensión. Que esto luego va conectado de la entrada del LM300 al potenciómetro. Es una resistencia que calculamos que nos salió un 495 kilo-ohmios. Mediante esto se puede realizar la regulación de las intensidades, por ejemplo, de 5 a 12 voltios. También se puede reducir, depende de las salidas. A cuánto queremos calcular en el circuito para poder realizar las mediciones, ¿no? Podría ser un ejemplo. Si queremos al tope al 12, mediante aquí lo subimos en el potenciómetro a 12 voltios. Esta función cumple el diseño del proceso. Ahora, mediante la simulación en Proteus, lo ponemos. Para poder verificar las tensiones utilizamos tres testers. En la salida, uno, y en las entradas del transformador. Aquí, 220 y 12 voltios. Aquí está el fusible, como se dijo. Aquí tenemos el rectificador de diodos y el LED. Una vez nos da aquí 200 voltios y 12 voltios en DC, y aquí nos sale 12 voltios igual en DC ya convertido en DC. Aquí nos dice AC, aquí nos dice voltios en 12 voltios. Esa es la simulación que cumple. Mira, ahorita está en funcionamiento se puede observar mediante los LEDs, mediante el diodo LED. Ahora que este es el armado de protobars, también nos sale el mismo.
Como primero, lo principal es para así ver si funciona en el protoboard. Para poder armar es simulando. Ya luego tenemos las conclusiones. Es importante contar con las especificaciones técnicas de los componentes del circuito, conocer más bien los circuitos, qué componentes utilizar, porque para poder armar un circuito eléctrico tenemos que saber las polarizaciones. No es como en corriente alterna, porque en corriente alterna tiene polaridades. Es importante realizar las simulaciones del circuito en un software para verificar el funcionamiento correcto. El capacitor eléctrico evita el rizado de la señal de las tensiones en la cual continúa. Recomendaciones. Se requiere tener conocimientos previos de los temas de transformadores, divisores de corriente y voltaje y en los componentes eléctricos. Como otra recomendación tenemos, se tiene que tener mucho cuidado en la compra de los capacitores, ya que hay variación en los faradios que pueden hacer que fracase en un circuito. Por ejemplo, nosotros queremos un capacitor de 1200 microfarads. Si lo compramos como 1000 microfarads, ya nos va a ocasionar un fracaso en el circuito. Se debe tomar en cuenta un voltaje mínimo de los capacitores, ya que esto podría reventar con un voltaje mayor al que soporte, como lo estuve comentando anteriormente.